Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Cabrera. Voy a comentarles los resultados de mi investigación denominada El papel del Banco Central, la banca privada y los mercados financieros en el funcionamiento de la economía mundial, considerando inicialmente la arquitectura del sistema financiero, sistema económico y financiero global y también los ciclos económicos de una economía capitalista. Esos me darán la pauta para plantear los objetivos y las hipótesis de la investigación. Posteriormente me referiré a los bancos comerciales, los mercados financieros, la banca central, para concluir con algunas reflexiones finales. Empezamos con el hecho de que la arquitectura del sistema económico financiero global tiene su centro, está liderada por las principales economías desarrolladas, cuya gestión es relativamente buena y responsable, con niveles de PIB per cápita nada despreciables, pero con profundas desigualdades para sus habitantes, en donde el pleno empleo se queda en los libros de la economía dominante neoclásica y no es alcanzada por la realidad. Se traducen en millones de habitantes con escasas oportunidades para su desarrollo integral. Estas economías avanzadas, desde luego, tienen influencias importantes en las instituciones multilaterales, que son las que se encargan también de regar esta semilla del progreso y la prosperidad en los demás países y de llevar las mejores prácticas internacionales. Ante la realidad global en que nos encontramos con niveles de pobreza extrema en economías emergentes y en desarrollo, exacerbada obviamente por las consecuencias del COVID-19, en donde la desigualdad obviamente es notoria y alarmante, pues entonces nos preguntamos si estas economías que están en el liderazgo de la arquitectura del sistema económico y financiero global son capaces de asegurar la estabilidad económica y financiera mundial y el desarrollo inclusivo y sostenible de sus países y del resto del mundo. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos sobre el funcionamiento de una economía capitalista. De acuerdo con Hyman Minsky, una economía capitalista inversora, en los ciclos económicos son algo natural. Minsky es un economista fallecido previo a la crisis, pero encontró su momentum, podríamos decirlo de esta manera, precisamente en esta crisis financiera del 2008, cuando muchos colegas, pero también detractores, encontraron en las investigaciones que él había hecho una explicación a la crisis financiera. De acuerdo con Minsky, como decíamos, estos ciclos económicos y financieros son naturales en una economía capitalista y tienen su origen en la forma en que la economía financia los activos de capital. Recordemos que los activos de capital requieren grandes inversiones de capital, pero muchas veces no están asociados a generar ingresos en el corto plazo para poder saldar deudas más urgentes. Es así que Minsky sugiere tres tipos de financiamiento que se dan en las economías. Uno es el financiamiento normal, en donde se da una cobertura total, tanto de los intereses como del capital. También ahí está el financiamiento especulativo, en donde solo es posible pagar intereses, pero con la especulación del financiamiento se deja pasar la deuda del capital. Y luego está el financiamiento Ponzi. Ponzi por referencia a un estafador que atraía nuevos inversores para pagar los anteriores que le habían confiado dinero. Entonces, en el financiamiento Ponzi, pues lo que encontramos es que los agentes económicos no son capaces de pagar los intereses y entonces las deudas se empiezan a acumular. Es así que llega el momento Minsky, porque hay una especulación fuerte, hay un boom económico en donde las economías y los inversores se relajan, hay una sensación de seguridad para seguir invirtiendo, hay una innovación importante financiera y es donde se vuelve inmanejable estos tipos de financiamiento. Llega el momento en donde
hay crisis bancarias, hay problemas en economía, el financiamiento se estanca y obviamente hay caída en economía. Esto pues se explica con la paradoja de la estabilidad de Minsky o la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky, en donde esta falsa sensación pues da la seguridad para poder seguir invirtiendo y poder seguir tomando riesgos en la economía. En unos tiempos de bonanza, nos dice Minsky, la innovación financiera es una característica de la economía. Es así que la moderación de las décadas previas a la crisis fue la antesala perfecta, de acuerdo a esta teoría, para que sembrara la semilla de la inestabilidad. Es decir, largos periodos, como vemos acá, estas décadas de prosperidad siembran las semillas de las próximas crisis. Ahora, con este escenario, pues tenemos el objetivo de investigación, que es analizar el rol de la banca central, la banca privada y los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Se hace bajo un esquema de la economía heterodoxa. Las hipótesis de investigación, uno es, bueno, que los bancos y los mercados financieros juegan un papel fundamental en la economía de un país, dado que financian el desarrollo productivo. Y la segunda hipótesis es que los bancos centrales son actores relevantes para la estabilidad financiera y económica y por lo tanto contribuyen de forma óptima al funcionamiento de la economía. Veamos ahora, bueno, los roles de los bancos y los mercados financieros, pues las empresas tienen dos formas de financiarse con utilidades retenidas, pero también de una forma externa a través de contratos con bancos y con gestores de fondos. Minsky nos recuerda que en una economía capitalista el dinero está ligado al proceso de creación de capital. Por ejemplo, en este caso el crédito doméstico proveído por las entidades bancarias en diversos países. Y también tenemos la deuda de sectores no financieros a nivel de estatal, de los hogares y de los negocios, donde se ve que la deuda se ha incrementado sustancialmente del nivel que se tenía antes de la crisis. Hay muchos elementos, obviamente, que faltan aquí para el análisis, como la desigualdad de la cobertura para este financiamiento, quienes tienen acceso, o los precios del financiamiento, entre otros. Veamos ahora, aquí hay unos objetivos encontrados en cuanto a la promoción del crecimiento económico y las utilidades en los balances de los bancos. Obviamente, por un lado, los bancos financian las operaciones, los proyectos productivos, los activos de capital, pero por otro, los prestatarios deben tener capacidad de pago, los bancos prestarán conforme sus expectativas futuras, los privados deciden sobre el financiamiento de proyectos productivos y, bueno, obviamente, como están pensando en las utilidades, financiarán aquellos negocios mucho más lucrativos, como por ejemplo las tarjetas de crédito, en donde, bueno, Ellen Brown nos cuenta con detalle los costos de los consumidores en este tipo de productos y las diferentes comisiones que están, digamos, a la sombra, pero que al final inflan la cartera de los bancos y reducen pues, los ingresos de los consumidores. Para El Salvador, Cabrera nos regala el dato de estos porcentajes, ¿no?, que cobran los bancos por cada uno de los pagos que se hacen con tarjetas de crédito. A ver, en cuanto a la cantidad de créditos como una decisión de los bancos, es expuesta principalmente en este informe del reporte de estabilidad financiera del Fondo Monetario de este año, en donde dice que la demanda puede fortalecerse, pero el escaso apetito crediticio podría limitar el crecimiento. Entonces, ahí estamos viendo que hay una decisión del banco de querer financiar proyectos privados. También nos dice que es probable que la mayoría de los bancos permanezcan adecuadamente capitalizados, pero proporcionar créditos todavía sigue siendo una pregunta abierta. Refiriéndose al COVID-19, dicen, bueno, los bancos no han tenido la culpa, pero serán parte de la solución. Y allí básicamente también regresan a considerar que, bueno, dependerá de la capacidad y la voluntad de los bancos para otorgar estos préstamos, y que es probable que tanto las preocupaciones de la calidad crediticia de los prestatarios, pero también las perspectivas de rentabilidad de estos bancos van a influir en el apetito de riesgo. Y es así que, por ejemplo, también en ese mismo informe nos indican la desaceleración que han tenido los créditos, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho la
la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, en todas las políticas de intervención para dar mayor liquidez al sistema, pues digamos hay una desaceleración, pero principalmente en las empresas. Estamos hablando de las economías avanzadas. Luego también el sistema bancario tiene altas barreras, digamos, es un sistema bastante cerrado, ¿no? Entonces hay unas barreras de entrada que generan, digamos, que podrían generar prácticas anticompetitivas, otras barreras naturales ya establecidas y también los marcos regulatorios. Por el lado de la demanda de los servicios, pues hay un problema en la excesiva diferenciación de productos que resulta una dificultad para los consumidores para comparar y seleccionar productos. Entonces, lo que vemos es que hay un rol de la banca importante que debe prestar para el financiamiento de la economía, pero hay ciertas, digamos, restricciones a que se dé de mejor manera este financiamiento. Ahora tenemos el rol de la banca privada en la economía con dos perspectivas diferentes. Por un lado, la perspectiva neoclásica nos dice que la banca es mecánica, estática y pasiva. No tiene ningún impacto en el comportamiento económico. Todo lo contrario, pues con el comportamiento dinámico de la banca por maximizar estos beneficios, impacta grandemente en los ingresos, los precios y los salarios. Esta es la perspectiva heterodoxa. Luego también la perspectiva neoclásica nos dice de que la Reserva Federal puede guiar o controlar la oferta monetaria mediante el control de las reservas bancarias y de los tipos de interés. La perspectiva heterodoxa, bueno, lo pone en duda porque el control que la Reserva puede realizar sobre los bancos es bastante impreciso. Ahora rápidamente tenemos acá cómo se da la creación de dinero en la economía. Básicamente se hace a través de los nuevos créditos. Esto lo hacen los bancos y generan los depósitos. Los bancos deciden cuánto van a prestar dependiendo de las oportunidades de la colocación rentable de crédito, ¿no?, a su disposición. Vemos acá de que esta prestación o este otorgamiento de créditos tiene ciertos límites definidos por la regulación prudencial, por la política monetaria y por el comportamiento de los hogares. Pues lo que tenemos acá es que un banco que da crédito bancario genera un depósito prestamista en donde se crea dinero, pero a la vez este prestamista, cuando tiene el depósito bancario, pues decide comprar una vivienda. Esto, la persona a quien lo compra, por ejemplo, puede pagar la hipoteca de su casa y ese dinero sale del sistema. Luego también está la opción de que lo gaste en economía. Pues entonces se puede encontrar con, cuando lo gasta, el dinero llega a manos de hogares y empresas que también lo pagan a los bancos y se retira el dinero de la economía. Por el contrario, puede llegar a hogares que a su vez lo invierten. Esto va a generar presiones inflacionarias y es la política monetaria la que tiene que resolver en todo caso. Digamos, esta es una creencia de que el Banco Central es el único que emite dinero, pues entonces con este ejemplo hemos visto que también son los bancos los que crean dinero. Tenemos acá las diferentes taxonomía del dinero, en donde la oferta de dinero es en su mayoría la creada por los bancos. Tenemos los requerimientos de la reserva y por último, con muy bajo nivel, es el dinero fiat o la base monetaria del Banco Central. A mayo del 2021 de este año, los agregados monetarios en Estados Unidos pues representaban el 77% el dinero en circulación de la oferta monetaria. También acá lo podemos ver en un histórico en donde obviamente ha tenido un declive esta oferta monetaria generada a través de los préstamos bancarios a partir de la crisis financiera y de la situación del COVID en el 2020. Ahora, teniendo estas limitantes expuestas en relación a la creación de créditos, en cuanto a la asignación que veíamos, hay un mecanismo de intervención en la asignación, que lo han utilizado diversos países y con mucho éxito en Japón, Corea y Taiwán a principios de la década del 40, en donde, bueno, el Banco Central define el crecimiento del PIB nominal deseado, calcula la cantidad necesaria de crédito y asigna a los diferentes bancos del sistema los créditos que serán otorgados en el sistema partiendo de una necesidad.
Fue muy bien recibido este sistema de orientación crediticia. Los bancos tuvieron una rentabilidad aceptable y tuvieron certeza en cuanto a las cuotas del mercado, y también consideraban en ese momento a los bancos como entidades de utilidad pública. El Banco Central, en un estudio, según Collins, Ryan Collins, nos indica que el Banco Central reconoció que este mecanismo estaba en el centro del milagro económico de la Asia Oriental. También hay, digamos, una necesidad de repensar en los bancos públicos para efectos de generar las condiciones para poder generar esta oferta monetaria y poder dar financiamiento a la economía. El crédito, bueno, se puede crear con tanta facilidad, nos dice Pettiford, que la financiación supone un inmenso poder colectivo, y que dicho poder pues, puede ser usurpado y ha sido usurpado por una pequeña élite activa en los mercados financieros, dado que cuenta, bueno, con el respaldo político y el lobby que todos estos mercados financieros son capaces de hacer. Hay experiencia internacional muy interesante de los bancos públicos. En el Banco de Dakota del Norte, en Estados Unidos, el presidente decía, bueno, que han obtenido una mayor satisfacción en el aseguramiento de satisfacer las necesidades del Estado y financiar aquellas cosas que hacen que nuestro Estado avance, y que no han tenido ningún problema de financiación. Estas declaraciones son relevantes porque las hace en marzo del 2009. Entonces, a Dakota del Norte pues le han dicho de que es una próspera economía, pero se basa todo en el petróleo. Sin embargo, al beneficiarse del boom petrolero, obviamente requiere otros aspectos como infraestructura y todas las condiciones para que funcione. Generalmente los bancos no quieren financiar este tipo de boom, digamos, de las ciudades porque temen que en algún momento pues este auge pase y que no son capaces de recuperar su dinero. También hay muy buenas experiencias en la banca pública en Europa y en la región en Costa Rica. Ahora vamos a los mercados financieros. Bueno, acá tenemos a los participantes. Quizás es relevante, bueno, decir que los bancos, digamos, siguen siendo por mucho las entidades del sistema financiero con mayor regulación, porque se cuidan a los depositantes, que son los hogares, las empresas, el gobierno, pero se olvida muchas veces que también en los mercados financieros es donde se invierten las pensiones de los trabajadores, las primas de los aseguradores, y entonces también requiere una regulación fuerte e importante. Hay diferentes opciones de inversión en los mercados de valores. Obviamente no vamos a ir al detalle de esto, pero podemos desde tener una inversión segura en donde recuperamos el capital y los intereses, hasta llegar a productos financieros altamente especulativos y con alto riesgo. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el de un fondo de inversión que estaba administrado por un fondo alternativo, un fondo de cobertura administrado por 2 premios Nobel, que se fue, digamos, con asistencia de 12, 14 entidades financieras, logró sostenerse durante la crisis asiática, pero obviamente los primeros 3 años las utilidades eran exorbitantes de este fondo. Primer año 21%, luego alrededor del 40%. Entonces podemos ver de que, digamos, hay productos altamente riesgosos, como el caso de las ventas en corto, que lo traigo como un ejemplo, en donde una operación normal, bueno, lo que pensamos es compramos algo a bajo costo y lo vendemos para obtener una ganancia. Pero la venta en corto lo que permite, dada la regulación de estos mercados, es que aunque no tenga el bien, puedo prestarlo en el mercado, estoy especulando de que va a bajar los precios, entonces cuando el precio baja, yo hago la compra para poder obtener la ganancia. Esto es parte de las grandes cantidades de productos financieros que este boom había generado, esta ingeniería financiera, y que fueron pues los que estaban incluso apostando
muchos conocedores del mercado salieron, incluso las mismas entidades, con ganancias millonarias después de la crisis porque, digamos, tenían una serie de productos para poder beneficiarse especulando que el mercado iba a caer, ¿no? Recordemos ahora, con este ejemplo, la creación del financiamiento especulativo o tipo Ponzi que nos mencionaba Minsky, que puede dar lugar a burbujas de precios en economía. Este es el caso de las viviendas en Estados Unidos, que tuvo una importante subida en la década previa a la crisis. La innovación financiera también permite atender requerimientos de liquidez de corto plazo. Aquí tenemos también una subida importante de los reportes con operaciones de conmoción de recompra que utilizan la mayoría de los operadores en el sistema para poder financiarse. Tenemos los negocios también de préstamos comerciales a intermediarios no regulados. Lo que se le llama el shadow banking o banking a la sombra, son mercados que hacen operaciones igual que los bancos, pero están menos regulados. Sin embargo, muchas investigaciones, incluyendo la de Ellenbron que presento acá, nos han indicado que incluso las mismas entidades financieras formales usan el shadow banking para generar mucho más negocios. Las divisiones y gestiones de activos de compañías de seguros y de bancos. Ha sido una gran dificultad para los supervisores y reguladores para poder atacar, medir este problema en el sistema, y se han definido una serie de medidas que permiten, digamos, hoy en día avanzar en esfera de regulación. El apalancamiento estaba muy de flor en esos momentos también. Tenemos en el 2004 que estos son los bancos de inversión. El 2004, el ente supervisor de Estados Unidos le permitió a estos bancos poder usar modelos internos de medición de riesgo para sus productos derivados. Lo que tenemos, altos niveles de apalancamiento. ¿Cómo resultaron estas entidades después de la crisis? Bueno, Lehman, todos sabemos, se fue a la bancarrota. Bear en Merrill Lynch, Bear Stearns en Merrill Lynch fueron adquiridos por otros bancos, y Goldman Sachs y Morgan Stanley fueron obligados a convertirse en empresas holding bancarias. Bueno, ya entonces tenemos que los mercados financieros y la banca afectan la inversión. ¿Por qué? Pues el valor de los activos de capital y el precio de la demanda se define en los mercados financieros. La peculiar circularidad de una economía capitalista es que la inversión suficiente para asegurar que la economía funcione ahora se producirá solo si habrá suficiente inversión. O sea, que si los bancos y los mercados financieros pueden funcionar ahora, pueden dar financiamiento, pero se tiene la certeza que también van a dar ese financiamiento en el futuro. Entonces, el sistema bancario y financiero es una condición necesaria para el funcionamiento satisfactorio de la economía capitalista. Y la interrupción conduce, dice Minsky, al mal funcionamiento de la economía. Pasamos ahora a la banca central. Rápidamente, pues vamos a ver las funciones. Quizá me detengo nada más a llamar la atención al hecho de que el Banco Popular de China hace una formulación del plan de crédito. En el caso de la Reserva Federal, pues ellos, digamos, gestionan, como muchos bancos, la política monetaria, promueven la estabilidad financiera. No vamos a ir en detalle, nos vamos a trabajar en estos dos nada más. Tienen como objetivo maximizar el empleo y lograr que los precios sean estables, y tiene una diversidad de instrumentos financieros, entre ellos operaciones de mercado abierto, compra y venta de valores. También establecen la tasa en la cual los bancos van a poder prestarse entre ellos los fondos de la Reserva Federal. Préstamos en ventanilla, reservas legales y las herramientas no tradicionales que fueron utilizadas ahora por la Reserva Federal en Estados Unidos. Lo que nos dicen los economistas heterodoxos es que los bancos centrales no tienen un rol determinante para lograr estos objetivos, y que más bien debieran de recurrir a políticas fiscales que pudieran combinarse para lograr una economía estable y sostenible. Esto es la definición que hacen para poder controlar, digamos, tradicionalmente lo que hacían era
controlar la cantidad de reservas. Los bancos ahora normalmente lo que hacen es definir esta tasa de interés. De hecho, bueno, cuando se da la crisis, los bancos orquestadamente bajan las tasas de intereses como respuesta, digamos, a intentar generar las condiciones en economía para que siga la actividad económica. Sin embargo, bueno, hay muchos economistas, Wright especialmente, que dicen que, bueno, tasas extremadamente bajas pueden eliminar más demanda de la economía que la que genera. Lo que calculaba Wright en el 2015 es que hubo un estímulo fiscal de 400.000 millones de dólares que dio Obama, y calculaba de que la cantidad de demanda agregada que hizo la Fed, que disminuyó con disminuir las tasas de interés en ese momento, equivalía a la mitad de ese estímulo fiscal. ¿Cuál es el argumento de Wright? Bueno, que se le resta, si bien las tasas de los préstamos caen, pero también caen las tasas casi a cero de los ahorros de los depositantes, de los hogares, y que por lo tanto, de las empresas, por lo tanto, hay una disminución total, una reducción total de los ingresos de los hogares. En cuanto a la gestión de la política monetaria, bueno, también tenemos los préstamos en ventanilla. Básicamente, la Fed lo que hizo fue poner a disposición esta opción en el momento de la crisis, pero hay cierto estigma de los bancos que no, locales, como ustedes pueden ver, digamos, en color más intenso celeste, en donde es muy poco los bancos. En cambio, los bancos extranjeros utilizaron esa opción. Y lo que hizo la Fed, bueno, poner otros tipos de liquidez disponible. Subastó a plazo algunos activos para poder dar ese financiamiento. Lo que la visión heterodoxa habla y nos dice de estos momentos es que la estabilidad, pues obviamente fomenta el optimismo, pero cualquier esfuerzo de estabilizarla es un intento difícil, ¿no?, de lograrlo. También, bueno, estos son los estímulos de liquidez no tradicionales que utilizó la Fed, lo vamos a ver. Acá tenemos una serie de estímulos, ya en detalle, pues lo que vemos es que cuando se bajaron las tasas y ya no era posible, digamos, la Fed, cuando la tasa ya se acercaba a cero, ya no tenía más herramientas o otras alternativas, pues lo que hizo es dar dinero, comprar activos a los bancos, y es lo que se conoce como la flexibilización cuantitativa, y lo hizo en cantidades, digamos, récord, ¿no? Para poder tratar de seguir estimulando la economía. También algo muy relevante es que bien temprana entrada la crisis empezó a dar financiamiento para las permutas financieras a bancos internacionales. Esto nos abre la puerta a pensar, digamos, en la necesidad de tener este prestamista de última instancia al nivel global. Bueno, con el control de la oferta monetaria, pues ya lo habíamos dicho, hay una visión ortodoxa que dice de que, bueno, la oferta es determinada por los bancos centrales, considerando sus necesidades para lograr los objetivos de política monetaria, y que lo veíamos que lo hacía a través de la tasa de interés. Minsky lo que dice es de que el dinero es en realidad una variable determinada endógenamente, y la oferta responde a la demanda. No es algo que pueda controlar el Banco Central. Las tasas de interés son exógenas, pero la oferta es endógena porque está determinada por la demanda de dinero, que obviamente está en función de las necesidades de los recursos de los agentes económicos. También con el nivel de inflación, bueno, ahora queda también comprobada otra tesis que se tenía, que al dar mucho dinero a la economía, pues esta generaba inflación. La inflación se ha mantenido bajo. Y finalmente, en temas de Banco Central, pues lo que tenemos es que para promover la estabilidad, los bancos centrales hacen una serie de medidas, pero la visión heterodoxa nos dice que hay que cambiar el énfasis para generar empleo que garantice la estabilidad como una distribución equitativa del ingreso, ¿no? Entonces hay que generar esta inversión intensiva en capital en el crecimiento
a la inversión de puestos de trabajo. El sistema bancario, digamos una reflexión para saber lo que sabemos, lo que nos han dicho, pero realmente lo que es, bueno, el primero, el dinero es creado por el Estado, lo vimos que no, es creado por el Estado y por los bancos. También los bancos centrales controlan la oferta monetaria, lo que veíamos, el dinero es creado por los bancos e impacta la oferta. Y que los bancos privados reciben dinero en concepto de depósitos y este último utiliza la tradicional referencia a los bancos como intermediarios. Pues lo que tenemos es que los bancos realizan los préstamos y después buscan su necesidad de financiamiento cuando los prestamistas retiran el dinero. Pasamos ahora a las reflexiones finales. Bueno, tenemos en primer lugar que nuestra hipótesis es que los bancos y los mercados financieros juegan un papel fundamental en la economía de un país, dado que financian el desarrollo productivo. Bueno, en principio lo que Minsky nos dice es que para entender nuestra economía tenemos que tener una visión crítica y sensata de los bancos y del sistema financiero, porque pueden ser un mecanismo desestabilizador, una fuerza disruptiva, le llama él, que tiende a inducir y amplificar las inestabilidades en el sistema financiero. Entonces, los bancos sí necesariamente pueden contribuir al adecuado funcionamiento de la economía, pero se requiere bancos y mercados fuertemente regulados y supervisados. También bancos privados se les debe dar un carácter público, ¿no? Y hacer estas experiencias internacionales de orientación del crédito. También se requiere, digamos, una institucionalidad que contribuya al ejercicio que hacen los reguladores y supervisores de sus funciones. Y finalmente, pues, una regulación y políticas económicas enfocadas al crecimiento sostenible. Wright pues, nos dice que la estructura financiera ideal, ¿no?, debe diseñarse para que brinde, digamos, el financiamiento, pero que no genere excesiva fragilidad financiera. En cuanto a los bancos centrales, pues también tienen un rol relevante y contribuyen, digamos, de una forma que pudiera mejorarse en cuanto al funcionamiento ordenado de la economía. La combinación, se recomienda la recomendación de herramientas de política fiscal y monetaria, y, digamos, los retos para una economía globalizada es que, digamos, haya un prestamista de última instancia. Han sido muy criticados el Banco Central en las posiciones que ha tomado, porque en algún momento con estas subastas que hizo y con quantitative easing, esta flexibilidad financiera, pues en algún momento se convirtió en market maker, haciendo mercado secundario de algunos valores, comprando como broker dealer, como casa de valores para poder, o interviniendo, incluso intermediando en los mercados de dinero en el momento de la crisis. Entonces, es como de repensar y revisar estas funciones de los bancos centrales. Y la pregunta que dejamos abierta, ¿no?, es que la alternativa de los bancos públicos para llevar crédito a sectores no cubiertos por la banca tradicional y que pudieran estar enfocadas, digamos, digamos, a cerrar, digamos, aquellas brechas de desigualdad, brechas económicas que existen, digamos, en la sociedad. Wright propone un programa de gobierno como empleador de últimos recursos. Nos dice, tenemos al Banco Central como prestador de últimos recursos, necesitamos a un empleador que sea un estabilizador macroeconómico, que haga, digamos, un programa contracíclico, que también ayude cuando el sector privado no pueda dar, digamos, el sector privado tiene ciertas capacidades, pero obviamente la capacidad de inversión del sector público pues es totalmente diferente, la capacidad de organización. Darity nos dice que el pleno empleo es una herramienta importante en la lucha por la desigualdad. Entonces esto se podría convertir en un ejército de reserva, empleado por el sector privado cuando se requiera. Es anticíclico porque se establece un sueldo base, ¿no?, para poder dar, digamos, trabajo universal. Como ven, bueno, pues la recomendación es la combinación de una política fiscal y monetaria para lograr el pleno empleo y la estabilidad de los precios en la economía. Finalmente nos preguntamos sobre si lo que queremos es un libre mercado o un mercado regulado.
pues Minsky señaló en repetidas ocasiones que una crisis financiera, en lugar de ser un obstáculo especial, es la respuesta natural de los mercados a un periodo de relativa estabilidad e innovación en la gestión de riesgos. Y también argumentó que los problemas de la inestabilidad en el sistema financiero no son simplemente por su impacto en el sistema financiero, sino porque el sistema financiero estable es fundamental para la inversión productiva que requiere el crecimiento de los ingresos y el pleno empleo. Entonces, Minsky nos decía que los resultados incoherentes del mercado son algo natural y por lo tanto requieren la intervención para evitar que la mano invisible intervenga. Les dejo acá unas referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su atención.